Reciban cada uno de ustedes un afectuoso y cariñoso saludo. Continuando con el programa diseñado para esta gestión académica por parte de la Cátedra de Medicina 1 de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, en su capítulo Semiología, nos toca abordar en esta clase y hablar sobre la semiología aplicada endocrinológica, la semiología endocrina. Y aquí hay que hacer énfasis en un aspecto muy importante que se constituye desde todos los puntos de vista en el baluarte de la entrevista con el paciente: la anamnesis. La anamnesis nos va a permitir a todos realizar una serie de preguntas enmarcadas fundamentalmente en ese valor u otro valor que es la relación médico-paciente, y mediante la anamnesis sacar, extractar, conseguir la mayor parte de los signos y síntomas y al mismo tiempo analizarlos, meditarlos, y que a través de este análisis, de esta meditación, nos permita llegar a un diagnóstico que es el diagnóstico presuntivo. Ahí juega un rol muy importante el aspecto de la medicina y el aspecto fundamentalmente de la anamnesis. Es de más comentar que la semiología va a introducir al estudiante al mundo de la clínica, ese fascinante mundo de la clínica que está basado fundamentalmente en los signos y en los síntomas que el paciente va a referir en cada consulta. Por eso es su importancia, por eso estoy recalcando este aspecto. Poner en práctica esta relación médico-paciente desde todos los puntos de vista va a ser enriquecedor para su profesión y para su formación. Por eso es que desde todos los puntos éticos, bioéticos y fundamentalmente respetando siempre el valor profesional, el secreto profesional del médico, del paciente, debemos abordar este aspecto de la relación médico-paciente con el más absoluto respeto, con el más absoluto respeto al paciente y fundamentalmente desarrollar el valor de la empatía, ¿no? Entonces, bajo esos acápites introductorios y ya refiriéndonos a la semiología endocrinológica, la presente clase tiene los siguientes objetivos. Los objetivos de la presente clase son identificar a través de la anamnesis síntomas de las enfermedades del sistema endocrino, analizar las características semiológicas de los síntomas de las enfermedades del sistema endocrino, describir el mecanismo de producción y causas de los síntomas de las enfermedades del sistema endocrino. Entonces, esos son los objetivos de la presente clase, que les invito a recibir y al mismo tiempo a continuar con la presente. Vamos a empezar hablando sobre una glándula muy importante que es la glándula tiroides. Recordarles que es un órgano muy importante del sistema endocrino, ¿no? La tiroides se va a constituir en ese órgano que me atrevería a decir va a comandar a todo el aspecto metabólico endocrinológico de nuestro organismo. Como es de conocimiento de ustedes, la tiroides se va a encontrar ubicada en la parte frontal del cuello. La parte frontal del cuello, como están ustedes observando en la diapositiva, va a tener una posición que lo va a ubicar en la parte anterior frontal del cuello. Esta glándula va a producir la tiroxina y la triiodotironina.
Esta tiroxina y esta triiodotironina, a través de sus mecanismos de producción hormonal y a su vez de sus diferentes mecanismos de acción, de recepción y de respuesta, porque ese es el objetivo de las glándulas, van a estimular a muchos otros elementos, ¿no? Entonces la glándula tiroides va a jugar un rol muy importante, un rol muy protagónico dentro del estímulo de los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Desde el punto de vista de la semiología, esta glándula es muy importante. Habíamos visto ya en el tema correspondiente a la semiología de la tiroides que van a existir diferentes maniobras. La maniobra de Crilley, la maniobra de Lahey, la maniobra de Kervain, la maniobra de Marañón y la maniobra de Pisillo. Estas 5 maniobras, que es de conocimiento de cada uno de ustedes porque lo hemos visto a lo largo de esta gestión académica, van a permitirnos hacer su exploración en el cuerpo y en toda la estructura en general de esta glándula tiroides, ¿no? Entonces estas maniobras de Crilley, de Lahey, de Kervain, de Marañón y de Pisillo nos permiten fundamentalmente realizar la exploración física porque desde todos los puntos de vista la entrevista médico-paciente y fundamentalmente el aspecto que hemos pregonado durante la presente gestión académica, el examen físico, la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación debe permitir al médico, al profesional de salud, identificar los diferentes signos y síntomas y asociarlos a una determinada patología. Van a existir diferentes alteraciones de la glándula tiroides. La primera, por ejemplo, va a ser el hipertiroidismo. El hipertiroidismo va a ocurrir como consecuencia de que esta glándula tiroides va a liberar demasiada cantidad de hormonas. Entonces, dentro del grupo del hipertiroidismo se dividen en 2 grupos: hipertiroidismo agudo y hipertiroidismo crónico. El hipertiroidismo, dentro de las causas que pueden originar a un hipertiroidismo, es recibir grandes cantidades de yodo. La enfermedad de Graves Basedow va a estar también asociada fundamentalmente con el cuadro de hipertiroidismo, la tiroiditis y dentro de la tiroiditis de Hashimoto, los tumores no cancerosos de las glándulas tiroideas o de la hipófisis, los tumores en los testículos o en los ovarios y tomar grandes cantidades de hormona tiroidea. Por eso es que desde el punto de vista de la semiología deberá llamarnos la atención diferentes manifestaciones que se van a traducir con la manifestación de diferentes signos y síntomas, que cada uno de ustedes ya tiene que estar en la capacidad de poder reconocer, como se diría a simple vista, y que posteriormente ustedes confirmarán aquello que estaban pensando mediante la utilización de los exámenes laboratoriales o de un examen otro auxiliar como son los imagenológicos. Pero miren aquí, el médico tiene que tener esta capacidad de identificar estos signos y estos síntomas y inicialmente tener un diagnóstico que es el diagnóstico presuntivo. Ahí radica la importancia y el valor de la semiología. Dentro del hipertiroidismo vamos a hablar de los síntomas. Y dentro de los síntomas más frecuentes, porque esto también puede existir en una variación, por eso es que la medicina no es una ciencia exacta, sino va a ir variando, tiene sus variaciones de presentación entre un paciente u otro. Dentro de los síntomas vamos a hablar el aumento del apetito, la pérdida de peso,
el insomnio, deposiciones muy frecuentes, el exoftalmos, el aumento de la lagrimación y la irritación o sensibilidad a la luz. Dentro del hipertiroidismo, dentro de los síntomas, había mencionado, va a haber el exoftalmos, el nerviosismo, la dificultad para dormir, la fatiga, el prurito generalizado a nivel de toda la superficie corporal, y dentro de los signos vamos a encontrar el exoftalmos, la pérdida de cabello, una mirada fija, náuseas, vómitos, la piel es caliente, es húmeda, hay mucha hiperhidrosis, la piel está transpirando constantemente o frecuentemente. Puede existir manifestación asociada al bocio, al aumento de la glándula tiroides, que se va a manifestar con el aumento del tamaño conocido como bocio, al aumento también de la frecuencia cardíaca y al temblor fino que va a existir en las manos. Todos estos signos, todos estos síntomas que ustedes, cada uno de ustedes, tiene que estar en la capacidad de poder reconocer dentro de la consulta médica, ¿no? Ya identificando, ya asociando estos signos y síntomas, ustedes se ayudarán o corroborarán ese diagnóstico mediante la utilización de los exámenes de laboratorio o exámenes imagenológicos, si es que el caso lo da, ¿no? Pero la labor del médico es reconocer estos signos y estos síntomas desde un punto inicial, y ese punto inicial se llama el contacto que cada uno de ustedes va a tener con su paciente. Simplemente para recordarles, signo es la manifestación objetiva de la enfermedad, aquello que nosotros vamos a tener la capacidad de poder reconocer, esos signos, ¿no? Y síntoma es la manifestación subjetiva de la enfermedad. Por consiguiente, un síntoma siempre nos va a referir el paciente durante la consulta médica, ¿no? Signo y síntoma. La enfermedad de Graves-Basedov, también llamada de Parry o bocio exoftálmico, corresponde frecuentemente a una variedad del hipertiroidismo, pero esta variedad que es muy común, ¿no? Dentro de la clínica vamos a observar un bocio, una oftalmopatía infiltrante, a una acropatía tiroidea y el mixedema pretibial. Entonces, nosotros, cada uno de ustedes, está, me podría decir, en la obligación de poder reconocer cada uno de estos signos y estos síntomas. Aquí estamos observando, por ejemplo, una fotografía de una paciente donde tiene todas las características de una enfermedad de Graves-Basedov, ¿no? O Graves. Va a tener un bocio, una oftalmopatía infiltrante, una acropatía y si revisaríamos, exploraríamos los miembros inferiores, estaríamos observando un mixedema pretibial. Lo más característico que va a ser los ojos. Miren ustedes los ojos, la protrusión de los ojos conocidos como exoftalmos, ¿no? Exoftalmos, ¿no? Y aquí en esta otra imagen, en esta otra fotografía, observamos a la misma paciente, pero ya cuando ha seguido un tratamiento, cuando ya se le ha diagnosticado y se le ha tratado a la paciente. De ahí viene un adagio, ¿no? Un buen diagnóstico realizado en cualquier enfermedad siempre va a llevar a un buen tratamiento. Entonces, se darán cuenta ustedes el valor de la semiología y fundamentalmente el valor del examen clínico. El hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una afección en la cual la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de hormona tiroidea. El hipotiroidismo. Dentro de las causas que pueden originar un hipotiroidismo, vamos a encontrar al litio o a la amiodarona, que son medicamentos que se utilizan dentro del tratamiento de una otra enfermedad.
anomalías congénitas, terapias de radiación en el cuello o en el cerebro, extirpación quirúrgica parcial o total de la glándula tiroidea, la presencia de un tumor hipoficiario o cirugía de hipófisis. Esas son dentro de las causas más frecuentes, pero reitero, la medicina no es una ciencia exacta y puede tener otras causas también dentro de las causas que pueden originar un hipotiroidismo. Dentro de la manifestación de los signos y de los síntomas de un hipotiroidismo, dentro de los signos correspondería referirnos a la escasa población de las cejas, de las pestañas, un edema a nivel generalizado de la cara, especialmente a nivel de los ojos, cambios a nivel del fondo de los ojos, cambios en la voz que se va a manifestar como la ronquera, alteraciones a nivel del ciclo cardíaco, donde va a producirse una bradicardia, es decir, la frecuencia cardíaca va a ser lenta, va a haber contracciones muy débiles y dentro de los síntomas o el paciente nos va a referir y nosotros también vamos a poder observar dentro de la consulta mucho cansancio, el paciente va a estar muy letárgico, falta de motivación, pérdida de la memoria, depresión, cambios de ánimo, pérdida de la audición, subir de peso, dolor muscular y de articulaciones, interrupción del sueño, y de las uñas quebradizas. Esos son las características o las manifestaciones que nosotros vamos a poder observar dentro de las causas de un hipotiroidismo. Y que ustedes, vuelvo a reiterar y disculparán que sea muy repetitivo, tienen que estar en la capacidad de poder hacer ese diagnóstico a través del reconocimiento de estos signos y de estos síntomas. También vamos a tener dentro del hipotiroidismo los síntomas iniciales, las cuales van a ser el estreñimiento, aumento de la sensibilidad a la temperatura fría, periodos menstruales abundantes o a veces irregulares, dolor muscular o articular, mialgias o artralgias correspondientemente, la palidez o piel reseca, la tristeza, la depresión, cabello y uñas quebradizas y el aumento considerable de peso. Dentro de los síntomas tardíos debemos referirnos, por ejemplo, a la disminución del sentido del gusto, del olfato, a la manifestación de alteraciones en la voz que se va a manifestar con la ronquera, va a existir edemas a nivel de la cara, de las manos, de los pies, un discurso lento, un engrosamiento de la piel, adelgazamiento de las cejas. Si ustedes se ponen a analizar cada uno de estos síntomas, ustedes, vuelvo a reiterar, tienen que reconocer dentro de la consulta y a tener una idea inicial. Y esa idea inicial que posteriormente van a solicitar un examen complementario, por ejemplo laboratorial, va a ir a confirmar aquello que ustedes estaban pensando. Pero el mérito siempre tiene que ser de ustedes, de reconocer desde su cuadro inicial. Dentro de la otra alteración y dentro de la aplicación de la semiología aplicada, nos referimos a la hipófisis. Como es de conocimiento, la hipófisis está ubicada en la silla turca y esta silla turca que está alojada a nivel del hueso esfenoides. La hipófisis está constituida por una porción anterior que se llama adenohipófisis y una porción posterior que se llama la neurohipófisis, ¿no? Entonces, la hipófisis va a llevarnos a una serie de trastornos endocrinológicos que también se van a manifestar con una alteración y manifestación a nivel de los signos y síntomas que va a referir el paciente dentro de la consulta. Entonces tenemos que hablar de las hormonas adenohipofisiarias. Dentro de las hormonas adenohipofisiarias, es decir, de la porción anterior de la hipófisis, vamos a hablar
de la hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante, como su nombre lo dice, estimula fundamentalmente el desarrollo de los folículos iniciales, y dentro de estos folículos iniciales, por ejemplo, tenemos a los folículos primordiales, a los folículos primarios, secundarios, terciarios, se produce la ovulación, y al mismo tiempo la hormona folículo estimulante va a estimular la gametogénesis en el varón, en el testículo, ¿no? Luego hablamos de la hormona luteinizante. El pico de la hormona luteinizante en la mitad del ciclo ovárico va a producir la ovulación, ¿no? Por eso me estoy refiriendo inicialmente a los folículos, al desarrollo folicular y al aspecto del estímulo de la ovulación. ¿Por qué? Porque cuando hay afecciones endocrinológicas que van a comprometer a las hormonas adenohipofisiarias, no va a existir ovulación, y por consiguiente el ciclo menstrual de nuestra paciente, en el caso de ser de sexo femenino, se va a ver alterada. La tirotropina. La tirotropina o TSH estimula todas las fases de la actividad tiroidea. La síntesis y secreción son estimulantes por la tirotropina y a su vez por la hormona liberadora de la tirotropina, que está inhibida por la T3 y por la T4. La adrenocorticotrofina estimula la captación de los aminoácidos y de la glucosa por el músculo, promueve la secreción de la insulina, produce la hiperpigmentación de la piel por su acción melanocítico estimulante, ¿no? Entonces, una alteración que comprometa a la hormona adrenocorticotropina no podremos reconocer fácilmente observando a nuestro paciente. ¿Y qué vamos a observar? La facies, su cara y al mismo tiempo sus manos. ¿Por qué? Porque van a cambiar la coloración de las mismas, ¿no? Entonces ya podremos estar asociando a una posible alteración de la adenohipófisis. La somatotropina. La somatotropina estimula el crecimiento somático, el metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas, de los lípidos, del hueso, de los electrolitos, aumenta la movilización de depósitos grasos en el hígado. La prolactina actúa iniciando la lactancia, promueve la síntesis de la progesterona y de la testosterona. Dentro de la alteración que puede existir a nivel de las glándulas suprarrenales, hablaremos inicialmente que estas glándulas suprarrenales se encuentran localizados en los polos superiores de los riñones a nivel del retroperitoneo. La glándula suprarrenal está constituida por tres zonas: una zona glomerular, esta zona glomerular que es la encargada de producir aldosterona, una que al mismo tiempo va a producir la secreción de glucocorticoides y hormonas sexuales, y la zona reticulada, en la cual va a secretar glucocorticoides. Las glándulas suprarrenales a su vez van a ser encargadas de fabricar, si es que el término vale, un factor muy importante, como es el cortisol, que es la principal hormona de este grupo de hormonas suprarrenales o glucocorticoides. Dentro de la alteración endocrinológica vamos a tener al síndrome de Cushing. Y el síndrome de Cushing es el conjunto de signos y síntomas derivados del exceso de la formación de glucocorticoides dependiente del aumento de la producción de la hormona ACTH. Cuando existe una manifestación ya del síndrome de Cushing de forma natural o de forma iatrogénica por la utilización de glucocorticoides en exceso en diferentes patologías, en un tratamiento de una diferente patología, va a existir alteraciones y estas alteraciones se van a manifestar, por ejemplo, en la distribución típica del tejido adiposo, que predomina en las facies, en el cuello, en el tronco, constituyendo una forma especial de obesidad,
Va a existir cambios a nivel del rostro, por eso es que el paciente va a adquirir una facies que se llama la facies cuscinoide o facies de luna llena. Va a existir también alteración a nivel de la región cervical, del cuello, porque va a aparecer una jiba, una joroba, se podría decir, una jiba de búfalo. Aumenta el tejido graso en la región dorsal, en la región cervical, perdón. Al mismo tiempo va a existir manifestaciones a nivel de la región abdominal, donde el abdomen se vuelve pendular, y al mismo tiempo aparecen unas estrías violáceas, que característicamente van a ser identificadas durante el examen clínico, durante el examen físico que ustedes van a realizar. Simplemente para recordar, un síndrome de Cushing va a haber la facies en luna llena, oscurecimiento facial, crecimiento o hipertrofia del corazón, una cardiomegalia, va a existir la obesidad marcada, va a existir la manifestación o aparición de estrías abdominales. En mujeres puede existir la amenorrea, ausencia del ciclo menstrual en las mujeres. Al mismo tiempo va a existir una jiba, les decía, aumento supraclavicular o aumento del tamaño de la región cervical, una jiba de búfalo. Va a existir alteración a nivel del tejido óseo, manifestándose con una osteoporosis. En algunos cuadros puede estar asociada a una hipertensión, pérdida de la masa muscular en las extremidades, y cuando existen heridas es una curación inadecuada de las heridas. Va a existir una curación inadecuada de las mismas. Corresponde ya hablar sobre la insuficiencia suprarrenal. Dentro de la insuficiencia suprarrenal hablamos de la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison, que consiste en la destrucción de las glándulas suprarrenales, la hiperpigmentación de la piel y de las mucosas, y asociada también a cuadros de hipotensión, ¿no? Entonces la insuficiencia suprarrenal se divide en primaria y secundaria. Dentro de la enfermedad de Addison vamos a tener que reconocer, por ejemplo, el oscurecimiento del cabello, hiperpigmentación de la piel, la aparición de pecas, va a existir hipotensión arterial. En otros cuadros puede asociarse con la manifestación de vitiligo, como alteración principal de la piel, hiperpigmentación de los pezones o zonas de fricción, debilidad muscular, disminución a nivel del vello púbico tanto en hombres como en mujeres, en varones como en mujeres. Al mismo tiempo va a haber pérdida de peso, anorexia, vómitos, diarrea, y lo más característico de la enfermedad de Addison es la pigmentación de las mucosas a nivel de las encías. Va a haber zonas marcadamente pigmentadas en comparación a otras. Entonces, esa es la principal característica de la enfermedad de Addison. Hablamos ya sobre la insuficiencia suprarrenal. Dentro de la insuficiencia suprarrenal corresponde referirnos a su característica secundaria. Dentro de las características secundarias de la insuficiencia suprarrenal, hay que mencionar que va a surgir como consecuencia de la reducción de la secreción de la hormona ACTH por la hipófisis. Y dentro de las características suprarrenales secundarias, las manifestaciones clínicas son inespecíficas. Inespecíficas quiere decir que no son tan exactas, que en un paciente sí se puede presentar en comparación a otro que no puede presentarse. Entonces, dentro de estas manifestaciones inespecíficas tenemos, por ejemplo, a la astenia, a la letargia, a la fatigabilidad, a la anorexia, a la presencia de náuseas y la pérdida de peso. Entonces, esas son las características fundamentales de manifestación de una insuficiencia suprarrenal secundaria. Hablamos sobre el hiperaldosteronismo primario.
Es un síndrome, el hiperaldosteronismo primario, un síndrome en el que existe una producción aumentada de la aldosterona. Y como existe una producción alterada o mayor de la aldosterona, sus manifestaciones clínicas van a ser la hipertensión. Y esta hipertensión va a estar asociada a síntomas dependientes de la hipopotasemia y alcalosis metabólica. Por eso la valoración de un diagnóstico de un paciente hipertenso va a ser muy importante. Y dentro de ese diagnóstico ya de paciente hipertenso hay que siempre realizar la determinación o la cuantificación del potasio sérico, ¿no? Para descartar un posible cuadro de hiperaldosteronismo primario. El feocromocitoma. El feocromocitoma fundamentalmente está relacionada con las crisis de hipertensión arterial. Cuando ustedes tengan o estén tratando a pacientes con alteraciones o con crisis de hipertensión, hay que pensar en el aspecto endocrinológico. Hay que analizar como causa subsecuente la manifestación de un feocromocitoma, ¿no? Entonces tendrán que solicitar un examen de laboratorio para coadyuvar aquello que ustedes estén pensando. Al mismo tiempo, dentro de la manifestación clínica de un feocromocitoma, por ejemplo, va a estar asociada con la manifestación de una taquicardia, una cefalea, una diaforesis profusa, sensación de una presión opresiva a nivel retroesternal y una sensación inminente de muerte, ¿no? Entonces, esas son las manifestaciones más frecuentes dentro de una manifestación de un feocromocitoma. Bueno, ya para concluir esta clase, agradeciéndole la atención de cada uno de ustedes, hemos querido hacer en esta clase el objetivo de que la semiología aplicada fundamentalmente en el valor que decía que va a jugar el aspecto de la anamnesis. Estimados jóvenes y señoritas, recuerden ustedes esa importancia de la entrevista, esa importancia de que ustedes puedan detectar, puedan conseguir los signos y síntomas, el paciente les pueda relatar el episodio y el comportamiento de su enfermedad. A ustedes los va a enriquecer en esa formación que ustedes y en esa decisión que ustedes han tenido para ser médicos. Les agradezco mucho su atención, será hasta una otra oportunidad. Gracias.